Buenas noches, amados hermanos. Le habla Mili nuevamente. Estamos aquí para continuar estudiando la palabra del Señor. Esta vez la segunda parte del Salmo 127 que estudiamos el miércoles pasado y hoy retomamos el estudio de los siguientes versículos en esta ocasión. Pero quisiera orar antes de comenzar el estudio bíblico y pedirle al Señor que nos revele, ¿verdad? Y nos ilumine a través de su palabra y que podamos atesorarla en el corazón y que sobre todas las cosas que el Señor nos ayude a ponerlo en práctica. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de estudiar el Salmo 127, Señor. Estamos estudiando el tema de la familia. Cuán importante es estudiar este tema, además en este tiempo, Señor, donde nos has lanzado este reto a la iglesia en un momento muy difícil, Señor amado. Pero sabemos que como iglesia tenemos esta responsabilidad y solamente te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Padre, a fundamentar, Padre, a sembrar esa palabra en los corazones de nuestros hijos, Señor, de nuestros nietos, de nuestros familiares, para que, Señor, sigan dando fruto, Señor. Te lo pedimos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. El miércoles pasado, bajo el tema Mi familia y yo, hablábamos de la importancia de construir o edificar, ¿verdad?, una casa. Y hablamos que si Dios no está, de nada vale. Que éramos como que somos, deberíamos ser una triada, Dios y nosotros, ¿verdad? Nosotros como papás o como esposos formamos una triada cuando tenemos al Señor. De nada vale querer llevar las riendas de un matrimonio, querer llevar las riendas de la crianza de los hijos, si Dios no está en el asunto y si nosotros no nos dejamos llevar por la palabra del Señor, que verdad que tiene consejo para todo, para la crianza, tiene consejo para nosotros como matrimonio, tiene consejo para la edificación de esa casa, de esa familia, consejos sabios para la corrección, para la disciplina. Y si nosotros somos obedientes a eso, créanme, se lo garantizamos, que en la medida que seamos obedientes a esos estatutos y esas reglas, esos consejos que vienen de parte de Dios, créanme que vamos a recoger fruto. Y eso pues obviamente cuando tenemos la oportunidad de tener nuestros hijos, ¿verdad?, junto a nosotros, creciendo en el Señor. Obviamente a veces venimos al Señor cuando el Señor nos ha recogido, pues muchas veces pues no tenemos ni buena relación con nuestros hijos porque no conocíamos al Señor antes y lamentablemente dañamos a ese hijo, le hicimos daño o lo abandonamos o no lo supimos crear bien, le dimos todo lo que necesitaban y ahora pues lamentablemente pues muchas veces sufrimos por el resultado que tuvimos y desearíamos quizás o nos lamentaríamos, Señor, porque no te conocía antes para corregir a mis hijos, hacer lo correcto, pero créanme, hermanos, Dios nunca llega tarde. Hay refranes que dicen que un árbol doblado es que se queda doblado. Pues no, en el Señor no es así. Para el Señor no hay nada imposible y el Señor es capaz de restaurar toda relación, es capaz de cambiar cualquier vida. Lo que sí les exhortamos a que sigan orando por sus hijos que no conocen al Señor, que sigamos orando por aquellas familias que sufren porque quisieran tener, ¿verdad?, los hijos reunidos como la gallina y los pollitos y muchas veces no pueden. Pero la confianza y la fe en el Señor, eso nunca la debemos perder porque Dios en algún momento va a obrar. Amén. El versículo 2, que nos quedamos prácticamente ahí, el 1 pues dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, ya se lo discutimos, y si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Es importante que las ciudades tengan guardia, pero Dios, ¿verdad?, también promete proteger nuestra ciudad. Y en vano velaría un guardia si no tienen la protección del Señor sobre esa ciudad. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que asomado dará
Dios el sueño. ¿De qué vale que nos levantemos temprano, de madrugada, a las 5 de la mañana, a trabajar todos los días? Y no estoy diciendo que eso está mal, si muchas veces lo que se come es pan de dolor, porque el trabajo en exceso, excesivo, ¿verdad? Muchas veces daña nuestras relaciones como familia. ¿De qué vale que salgamos a las 5 de la mañana, a 4 de la mañana, lleguemos a las 8 de la noche muchas veces a nuestro hogar y estamos cansados y no tenemos ese tiempo para compartir con nuestros hijos, sentarnos a hablar un ratito, cómo pasaron el día, jugar un ratito? Yo recuerdo que una de las cosas que se practicaba en mi hogar, y mi hogar no era un hogar cristiano, sin embargo mi papá, a pesar de que él tomaba alcohol, le doy gracias a Dios porque él era un alcohólico o una persona que tomaba, pero yo creo que era bien diferente a los demás, porque la mayoría de las personas que toman cambian, ¿verdad? Negativamente y llegan a su hogar a maltratar los hijos. Pues mi papá, gracias a Dios, ¿verdad? No porque era alcohólico ni tomaba, pero él llegaba a casa y lo que le daba era con llegar, ¿verdad? Con alcohol, pero le daba con jugar, lo que quería era jugar. Jugar con mis hermanos, hacerle cosquillas, jugar de lucha libre, y esas cosas pues definitivamente nos marcaron, porque tenemos un lindo recuerdo de él, que a pesar de que él llegaba a casa metido en sus palitos, pero él llegaba a jugar con nosotros, a hacernos cosquillas, a hacernos reír. Recuerdo que le hacía muchas maldades a mis hermanos, si estaban dormidos los levantaba y empezaba a jugar con ellos de lucha libre, los arrastraba, los tiraba al piso, le tiraba con las almohadas. Son cosas que nunca se van a olvidar, porque son cosas que nos hicieron bien, a pesar de su condición. Así que no hay excusas en el Señor de nosotros como papá, no porque no nos enseñaron, porque casi siempre esa es la excusa, sino que son cosas que si son buenas nosotros las podemos practicar, y en la medida que las practiquemos vamos a obtener resultados. Muchos padres son muy rígidos con sus hijos, muy rígidos, muy estrictos, muy rígidos, y todo es malo y nos gusta señalar lo negativo solamente, hasta que llega el día en que un mismo hijo nos va a confrontar, a decirnos: no, mira, tú lo que pasa es que ve todo lo malo mío, pero no ve las cosas buenas, no me las has resaltado, y eso me ha afectado. Y muchas veces hay actitudes de nuestros hijos que las vemos ahora y decimos: ay, Dios mío, qué error yo cometí, tenía que corregir eso cuando era pequeño. ¿Ve? Un autoanálisis de eso, pero nunca es tarde. El versículo 3, que es el que vamos a retomar la noche de hoy, habla de los hijos y dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima del fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Y también termina diciendo: bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablaré con los enemigos en la puerta. En la versión, traducción de lenguaje actual, a mí me gustaría leerlo, ¿verdad? Para que ustedes también puedan, prácticamente dice lo mismo, pero hay una pequeña diferencia, más sencillo. Dice: los hijos son la herencia que nos da el Señor, los frutos del vientre son la recompensa que viene de Dios. Los hijos de un hombre joven son como flechas en las manos de un guerrero. Qué afortunado es el hombre que llena su aljaba como flechas como esas. No será avergonzado por sus enemigos cuando trate con ellos en los tribunales. Así que cuando dice la palabra herencia, los hijos del Señor son herencia del Señor. En el Antiguo Testamento, cuando habla de herencia, habla de una pertenencia. Según la ley de Moisés, cuando un hombre moría, sus bienes eran divididos entre sus hijos varones, pero el mayor recibía el doble de lo que recibían los demás. Si no había hijos varones, se dividían entre las hijas, siempre y cuando se casaran con hombres de la misma tribu. Y si el difunto no tenía hijos, entonces le tocaba esa heredad a su hermano, y si no estaba el hermano, pues al pariente más cercano. En el sentido espiritual, nosotros somos herederos
de Dios al ser sus hijos. Y como hijos heredamos la salvación y la vida eterna. Eso es garantizado cuando por fe nosotros lo aceptamos a Jesucristo como nuestro único y exclusivo Salvador, y entonces viene sobre nosotros a morar el Espíritu Santo y ahí somos sellados, y eso es un regalo. Aquí el salmista proclama que así son nuestros hijos, son herencia de Dios. Por lo tanto, nuestros hijos no son nuestros, son prestados. Dios nos los está prestando. Herencia significa en el diccionario bíblico una posesión, una propiedad que se comparte. Dios está compartiendo a sus hijos el fruto del vientre con nosotros. Los padres tenemos que ser sabios cuando reconocemos que nuestros hijos son un regalo de Dios. Eso es sabiduría, reconocer que el hijo tuyo no es tuyo, está prestado. Es preocupante ver cómo hoy día hay tanto maltrato con los niños y tantos niños abandonados, y aún vemos niños que lamentablemente también viven muy acomodados, muy propios, donde los padres le dan todo, y a veces hasta peor ver esos casos así, porque decimos, este niño no va a tener ninguna motivación en la vida, va a tener nada, porque lo tiene todo. Y eso también pues es frustrante. Tuvimos la oportunidad de ver una presentación en el templo, ¿verdad?, de Marcos, el bebé, en la iglesia, y Arelis y Marcos pues los presentaron al Señor, y eso les da un significado diferente a ellos, quizás a cuando tuvieron sus primeros hijos, entendiendo que ese niño fue un regalo de Dios, o sea que Dios permitió compartirlo, dejárselo, ¿verdad?, para que ellos lo administraran, compartirlo con ellos. Es importante presentar y dedicar los hijos a Dios. Y cuando yo digo presentar y dedicar, cuando nuestro primer pastor nos explicó esto, que nosotros tuvimos que presentar a Marilyn de 2 añitos, pues él nos explicó, ¿ustedes quieren presentar a Marilyn o ustedes quieren dedicar a Marilyn? Y nosotros le preguntamos, pero ¿cuál es la diferencia entre presentar y dedicar? Pues presentar es simplemente decirle al Señor, mira Señor, este es mi hijo, cuídamelo, guárdalo, protégelo, ¿verdad? Y aquí te lo presento para que tú lo cuides y lo guardes y lo bendigas. Pero cuando tú lo dedicas es algo que tú tienes que decidir, Señor, te lo estoy dedicando a ti. O sea, es una oración de fe, de decirle al Señor, Señor, es una oración de fe y compromiso, de decirle, Señor, nosotros estamos dedicando esta niña a ti para que tú hagas con ella lo que tú quieras, y no solamente como tú quieras, que tú la uses cuando ella crezca, que tú la uses en algún ministerio, que tú le des dones, y que nosotros como papá nos vamos a preocupar por su vida espiritual hasta que ella salga de nuestro hogar. Y gracias a Dios que pudimos entender eso, y de verdad que lo pensamos, o sea, y el pastor nos dijo, ustedes pueden dedicar al Señor y Dios la puede usar para muchas cosas. Dios la puede usar para misionera, Dios la puede usar para el ministerio pastoral, Dios la puede usar. Y nosotros en serio vamos a dedicar a Marilyn al Señor, y Marilyn fue dedicada, y después obviamente nuestros hijos siempre fueron dedicados al Señor, ¿verdad? De que el Señor haga con ellos lo que Él quiera. Hemos tenido la oportunidad de que nuestros 3 hijos estudiaron en la universidad y lograron su 4º año y su bachillerato y sus cosas en la universidad. Pero para nosotros como papá, para Edwin y para mí, más satisfacción nos da no solamente que tengan su profesión, sino que amen al Señor. Para nosotros eso es más importante. Y si Dios los llama al ministerio, para nosotros sería un orgullo santo de que Dios los llame al ministerio. O sea, sabiendo que sin Dios no somos nada, y si Dios los necesita, pues ahí están para que Él los use. Eso es la dedicación de un hijo. Así que no podemos estar, ¿verdad? Y no lo digo tan apegado en ese sentido. Tenemos que siempre estar conscientes de que ese hijo es una herencia del Señor, y que Dios lo está simplemente compartiendo con nosotros.
el próximo versículo que dice, cosa de estima el fruto del vientre y como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. El compositor de este salmo, ¿verdad?, capta nuestra atención cuando utiliza la frase he aquí. Estos 3 versículos ahora van a hablar de la actitud adecuada que los padres deben tener hacia sus hijos. Vamos a observar esos 3 títulos que el salmista aquí utiliza cuando se refiere a los hijos. Dice el primer verso, heredad, herencia de Dios. Dice recompensa y dice flechas o saetas en otra versión, lo dice por ahí. Y hay que analizar cada una de ellas. Cuando el salmista dice que los hijos son la herencia, pues obviamente ya yo he explicado lo que es la herencia. Y esa palabra viene de una raíz hebrea que significa la posesión o propiedad de algo que se comparte. Ya lo explicamos, que nuestros hijos son la posesión del Señor, que nuestros hijos le pertenecen a Él y que Dios lo comparte con nosotros como sus padres. Ahora, este tercer versículo no dice algunos hijos o la mayoría de los hijos, sino simplemente dice hijos, implicando a todos sus hijos, incluyéndonos a nosotros mismos, ¿verdad? Tú y yo, que somos sus hijos. No hay tal cosa como un nacimiento accidental o un embarazo sorpresa desde el punto de vista de Dios. Y los padres son sabios cuando reconocen de hecho que su hijo es un regalo personal de Dios. Por eso es que nos da tristeza que se aprueben leyes a favor del aborto cuando nosotros ni nos imaginamos lo que significa un aborto. Que a veces el aborto hasta que tú tengas hasta 6, 7, 8 meses, ¿verdad? O sea, ese feto, ese bebé con vida es abortado. Yo quisiera que ustedes vieran los movimientos de un bebé en un ultrasonido. Cómo ya a las 7 semanas tiene su latidito del corazón, ¿verdad? Ese embrioncito. Luego pasa a ser un feto a las 12 semanas, o sea que solamente son 3 meses, y ya ese bebé está completito con su corazón, con todos sus órganos moviéndose en la barriga. Ya al 4.º mes, ustedes se pueden imaginar cómo está el 5.º mes, que son 20 semanas. Ustedes se imaginan un aborto, ¿verdad?, inductivo o inducido de 6 meses, 7 meses, están matando a ese niño cuando con pinzas alan sus carnes para romperlo, o sea, es terrible. A mí me gustaría algún día poder compartir un video que existe, que es sobre el aborto, para que ustedes vean los tipos de aborto y lo que se está cometiendo. Prácticamente un crimen y algo que la Biblia dice que Dios bendice a ese feto, a ese hijo desde que está en el vientre de una madre. Si tú y yo creyésemos verdaderamente que Dios nos ha asignado a cada hijo que tenemos, entonces le daríamos un significado muy diferente al hijo que quizás estamos planeando tener o el que planeamos y no pudo ser. La palabra estima o recompensa transmite la idea de placer, de algo que se da como una prueba tangible de apreciación. Los hijos nunca deben ser vistos como un castigo de Dios, al contrario, es el fruto del vientre, es una muestra del amor de Dios. Este hijo es una recompensa que Dios nos ha dado. Y la palabra flecha o saeta también tiene un significado importante. Puedes observar que la ilustración que tiene que ver con un guerrero que tiene flecha en su mano. Cuando dice flecha, usted se imagina una flecha, un arco, ¿verdad? Y se imagina un guerrero en su posición para armar esa flecha en el arco, pero esa flecha tiene que llegar a un punto final. O sea, tiene una meta. Y cada padre es guerrero, es un guerrero. O sea, cada uno de nosotros somos los guerreros que afinamos esa flecha y la conducimos de tal forma que esa flecha pueda llegar a la meta, que pueda llegar donde nosotros hemos propuesto que va a llegar. Él las utiliza y las dirige como a ese blanco seguro. Y cada padre es responsable por la dirección de sus hijos. Un hijo, al igual que una flecha, es incapaz de dirigirse solo. A veces nosotros pensamos que los hijos ya cumplieron 15 años y que ya hay que soltarlos. Pues mire, no, déjeme decirle que es cuando más hay que cuidarlos. Y no es sobreprotegerlos,
pero es cuando más tenemos que estar vigilantes con ellos. Es la etapa de mucha ignorancia, es la etapa de muchos descubrimientos, especialmente los descubrimientos sexuales. O sea, es una etapa donde nosotros tenemos que ahí, hermano, poner guarda y ser bien sabios con ellos, compartir más tiempo con ellos, ir al cine con ellos, ir a la playa con ellos, salir a pasear con ellos, conversar, o sea, darle ese espacio y compartir, darle tanto amor que ellos deseen el hogar, que ellos deseen estar en el hogar. Yo recuerdo cuando nuestros hijos, ¿verdad? Siempre fueron como líderes en las escuelas. Y ustedes saben que para ellos es un reto bien grande cuando llega la escuela superior, que tienen que graduarse, que hacen sus proms, sus bailes. Y yo recuerdo que nosotros estábamos de acuerdo en que ellos fueran a la cena de la clase graduada, pero no estábamos de acuerdo que fueran al baile porque sabíamos lo que allí se promovía en el baile, ¿verdad? Por la experiencia que habíamos vivido y porque sabíamos que era lo que corría y casi siempre pasaba algo en esos bailes. Y nosotros les dijimos, mira, pero deben considerar una de las dos. Y créanme, hermano, que nosotros no se nos hizo nada de difícil, nada. Ellos entendieron, pero también era injusto que el día de ese baile, quizás ese compartir, pues nosotros lo dejáramos en nuestra casa. Así que le permitimos ir a la cena, fuimos con ellos porque era con los padres, disfrutamos un montón, ellos compartieron con sus amigos, con sus amigas, pero nosotros estábamos presentes, ¿verdad? Y cuando llegó la fiesta del prom, lo que hicimos fue, pues mira, vamos a sustituir, y nos fuimos con ellos a pasear para el viejo San Juan, simplemente eso, y ellos lo disfrutaron. Y no solamente eso, entonces arrastramos a los amiguitos que no querían ir a tampoco al baile. Creo que arrastramos una amiga de Marilyn, porque el otro amiguito de Xavier estuvo pendiente para ir, pero no pudo ir. Y nos lo llevamos y gozamos un montón, llegamos de madrugada, o sea, compartimos con ellos un montón. Pero hay que sustituir a los hijos porque no todo es no. Y hay que sacrificarse con ellos para que ellos puedan tener y disfrutar una adolescencia, pues que sean felices en esa adolescencia y la puedan disfrutar. ¿Ok? Y nadie más llene ese espacio que solamente te toca a ti, papá, con mucha sabiduría. Los padres tienen la responsabilidad fundamental de dirigir a la vida temprana de los hijos. Esto tiene mucho sentido cuando consideramos que un niño nace en un estado de depravación y pecado interno. Si nosotros buscamos en el Salmo 58:3, lo que nos dice es, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. O sea, ellos nacen con una naturaleza pecaminosa, hermano, de mentir, de pecar, y por lo tanto es importante que nosotros los vayamos conduciendo, ¿verdad?, en el Señor, enseñándole la palabra del Señor, llevándolo a la iglesia, enseñándolo a ser responsables con las cosas del Señor, porque va a llegar el momento en que ellos van a decir, me quiero bautizar, quiero servir al Señor y todas esas cosas. Pero es nuestra responsabilidad hacer eso. Este versículo pues habla, el Proverbios 22:15 dice, la insensatez está ligada al corazón del muchacho, pero la vara de la disciplina la hará alejarse de él. Los hijos necesitan autoridad paternal y los hijos cuando son pequeños hay que castigarlos cuando hacen las cosas mal. No es maltrato, es disciplina, porque en esa disciplina ellos van a aprender que cuando papá y mamá no están de acuerdo en algo, ellos tienen que respetar y por lo tanto van a respetar a los demás. Un muchacho consentido, dice la palabra del Señor, va a ser la vergüenza de su madre. Si te fijas, no dice de su padre, dice de su madre. ¿Por qué? Mamá, tenemos mayor responsabilidad. Obviamente es de los dos, pero la mamá juega un papel bien importante en la disciplina de esos niños. ¿Por qué? Porque comparte más con ellos. Es la que se supone que esté en el hogar mientras papá trabaja. Y hay papás que obviamente también tienen que asumir esa responsabilidad, obviamente porque están solos y no está mamá y le toca criar a su hijo. Pero la función principal cae sobre mamá. Y dice que un muchacho malcriado es la vergüenza de su madre.
Así que mamá, tenemos esa gran responsabilidad, obviamente junto a papá, pero mamá tiene una responsabilidad mayor que es compartir más con ese hijo. También Proverbios dice en 22:6, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Dios nos da hijos con una responsabilidad delegada para cuidar lo que Él atesora más en el universo, la gente. Cada hijo debe ser visto como un regalo, apreciado como una recompensa y dirigido como una flecha. Así que hasta aquí el estudio bíblico de esta noche y vamos a orar al Señor para que cada padre pueda hacer eso, ver el hijo como un regalo, que lo pueda apreciar como una recompensa, pero que también lo pueda dirigir como una flecha. Y le vamos a dar una asignación. Yo la hice, créame que yo la hice mientras hice el estudio bíblico. Yo hice la asignación y la asignación es escribir en hojas diferentes el nombre de cada uno de tus hijos. Si tienes 2, pues son 2 papeles. Si tienes 3, son 3 papeles. Y en ese papel, por ejemplo, yo escribí aquí Marilyn, escribí Xavier y escribí Melissa, que son mis 3 hijos, aunque ya están casados, ¿verdad? Pero quise hacer la asignación. Y entonces tú vas a escribir ahí los talentos que tiene cada uno de tus hijos. Vas a escribir ahí las habilidades de cada uno de ellos, los intereses y el temperamento. Esas 4 cosas. Los talentos, las habilidades, los intereses y el temperamento. Y vas a descubrir un montón de cosas. Vas a descubrir, te vas a dar cuenta que tus hijos son diferentes y que cada uno merece un trato diferente y especial. Muchas veces, y eso es algo que yo no estoy de acuerdo, tenemos 3 hijos y déjame comprarle un dulce y llevarlo a los 3 para que no se enojen. No, pues fíjate, no. Uno debe comprar lo que necesite cada uno de ellos. Probablemente uno necesita un dulce, pero necesita otra cosa. Y cuando vas a comprar ropa, ¿por qué tienes que estar comprando todo? Ay, tengo que comprarle a los 3 para que el otro no se sienta mal. Pues mire, no. Hay que enseñarle al otro que tu hermanito necesitaba esto y tú no. En este momento, en otro momento, tú vas a necesitar esto y yo te lo voy a traer y él no. ¿Verdad? Y eso es importante. Marilyn, por ejemplo, para que tengan una idea, yo puse en talento. Marilyn es una actriz por naturaleza. Ella hace reír, ella es la que hace reír la familia, tiene esa habilidad. A Marilyn no le gusta la música, pero a Xavier le encanta y le gusta cantar. Marilyn es flemática, ella es tranquila. Xavier, sin embargo, es colérico. Melissa es melancólica. Tengo que decir sí que Marilyn es sabia, que Xavier es sabio, que Melissa también es sabio. Y ellos tienen que saber eso. Marilyn es hermosa, los 3 hijos son hermosos, ¿verdad? Para toda madre sus hijos son hermosos. Dulce, Xavier es dulce, pegajoso. Pues Melissa no es tan dulce, ¿verdad? Melissa es sensible, pero es bien protectora, ella es bien fiel, tiene unas características diferentes a los demás. Marilyn se le puede caer al mundo encima y ella tranquila. Xavier es como su papá. Si se pone ansioso, no para de hacer las cosas. Melissa es sincera, franca y ella dice las cosas tal y como son. A pesar de que es así, pues también pues es un poquito como miedosa y cautelosa para algunas cosas. Ustedes ven que tienen cosas innatas de ellos, pero son muy diferentes a los demás. Melissa es una líder innata con un poder de convocatoria increíble, aún con la familia, pero los demás no. Y entonces obviamente Dios los utiliza en lo que es necesario. Así que miren qué lindo es uno hacer como un análisis de sus hijos y ver que cada uno de ellos son diferentes, que son un regalo de Dios y que nosotros como papás pues tenemos que preocuparnos por cultivar esos dones, esos talentos, esas habilidades, esos intereses y aún más cuidar su temperamento, ¿verdad? Identificarlo con ellos para ayudarlos en ese proceso y entenderlos sobre todo. Dios le bendiga. Espero que el estudio bíblico haya sido de mucha bendición y que el Salmo 127 haya sido de mucha bendición. Cuando el último versículo habla
de que los enemigos están en la puerta. O sea, la puerta de la ciudad era el lugar donde se administraba la justicia y se juzgaba a muchos enemigos. Por eso es que en la versión traducción lenguaje actual dice el tribunal. Las familias sanas son capaces de lidiar con sus propios enemigos, aún en los tribunales, aún en las puertas de la ciudad. Así que oremos al Señor para que Dios nos ayude a ser justos con nuestros hijos, que nos dé sabiduría para manejarlos, para entenderlos, para amarlos, pero sobre todas las cosas para entender que no son nuestros, que son prestados, que son un regalo de Dios y que nos toca a nosotros administrarlos y que cuidémoslos mucho, y más en la etapa de la adolescencia, donde muchas veces los soltamos y es la edad donde más tenemos que cuidar de ellos. Dios le bendiga, Dios le guarde, y recuerden, como les dije ahorita, tenemos la responsabilidad de cuidar a nuestros hijos. Dios le bendiga, Dios le guarde.